esa Constitución, la del 83, allí está contenida la guerra de 20 años, en una línea y un pedacito de la otra línea, es el artículo 212, cuando dice que la Fuerza Armada tiene como misión la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio. Parece un texto inofensivo. No. Ahí se está diciendo que la Fuerza Armada ha perdido su calidad de clase gobernante. Pero no se dice así. Para eso fue necesario 20 largos años de guerra. ¡Cuánta sangre! ¡Cuánta angustia! ¡Cuánta muerte! ¡Cuánta experiencia! ¡Cuánto conocimiento te deja una guerra, vos! Sobre la importancia de la modestia, sobre todo de la modestia en la vida. La Fuerza Armada tiene como misión la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio. Punto. Ahí están 20 años de guerra. ¿Qué es lo que se logró? Derrotar a la dictadura militar de derecha que venía desde 1932. Imagínense. Para eso se 20 años de guerra. Y eso quedó establecido en la Constitución. Era necesario que quedara establecido en la Constitución. Ahí empezó una nueva valoración de la Constitución. Una nueva valoración. Eso no tuvo que ver de manera directa con el trabajo en las aulas. Es que la cosa es así. La vida le enseña mucho a uno. Le enseña mucho. Una experiencia vital que vos tengas te enseña lo que no te enseñan 20 libros. Una mañana en la historia. A partir de allí, la atención a la Constitución cambió. Claro, la relación con la Constitución no era en realidad un vínculo intelectual, no. Claro que es un ejercicio intelectual muy importante. Pero era una relación fundamentalmente política, que tenía que ver con el poder. ¿Y por qué nosotros, desde la ilegalidad más total, reformamos la Constitución? Es decir, que se puede. Y ahí se entabló una relación directa entre lo ilegal y lo legal. Lo legal genera legalidad, pero también lo ilegal. Y era asombrosa esa relación cuando uno estaba en las Naciones Unidas, allí en Nueva York. Éramos guerrilleros todavía. Y lo seguimos siendo toda la vida. En el cielo ya se sabe que han construido una sección especial para los guerrilleros. Especial, no lo olvides, donde le dan a uno un trato. Bueno, te arreglan la cama, te dan una taza de arroz con leche todos los días a las 3 de la tarde. Miren la relación entre lo legal y lo ilegal. Esas reformas a la Constitución que vinieron en el año 92, ¿cuál era la fuente? La ilegalidad. Claro, pero todo eso pasó por el tamiz de la legalidad. Como muy bien explicó Félix, esas reformas tienen que ver con la guerra de 20 años. Porque uno se propone una nueva Constitución o una reforma a la Constitución siempre y cuando haya las condiciones políticas favorables que viabilicen eso. Y siempre que haya una necesidad y una posibilidad real. Porque vos podés tener toda la idea desarrollada,
Pero ¿de qué te sirve si no tenés correlación? ¿Y de qué te sirve si tenés correlación pero no tenés la idea elaborada? Esos dos son amorillos permanentes. Amorillos permanentes. Claro, esta es una relación normal. En la historia de nosotros sabemos que en ocasiones se ha reformado la Constitución solo para alterar un artículo que viabiliza una candidatura presidencial, por ejemplo. Pero normalmente no es así. Esto nos permite a nosotros entender que la Constitución se puede considerar como un acuerdo político de fuerzas políticas en el marco de una determinada coyuntura. Y en las constituciones están planteadas la forma como la fuerza que en ese momento tiene el poder necesita que funcione el Estado. ¿Cómo debe funcionar el Estado? Y esto está en relación con cuáles son los intereses del sector o los sectores dueños del poder político en ese momento. Si yo soy fascista, yo necesito que eso esté contenido en una constitución, toda mi filosofía política. ¿Cuál es el Estado que yo entiendo? ¿Cuáles son los derechos que la gente debe tener? ¿Cómo funcionan los diferentes poderes? Si yo no soy fascista, si soy antifascista, de la misma manera, pienso que las cosas no deben ser así. ¿Cómo lo plantea un fascista? Es decir, el contenido de una constitución depende de cuál es el bloque en el poder que controla el poder. Por eso, al ver uno las diferentes constituciones que se han ido construyendo y aprobando en la historia de nosotros, ahí van apareciendo. Hay en esto una cosa fundamental que se llama interés. De repente uno tiene sobre el interés una idea mala. Y la gente dice, es que fulano es muy interesado. Bueno, y eso es malo. ¿Y qué haces vos con alguien desinteresado? Que no le interese nada. Interés es una necesidad organizada. Siempre. Definamos el interés. Una necesidad organizada. A la base de un interés hay una necesidad organizada. Es decir, organizada ideológicamente, políticamente, filosóficamente, económicamente y hasta militarmente en determinadas circunstancias. Es el interés. Cuando hablamos de una necesidad, estamos hablando siempre de una carencia. Vos necesitas algo de lo que careces, de lo que no careces, pues no lo necesitas. Necesitas amor cuando no tienes amor. En esto hay siempre una necesidad en pie, de acuerdo a la naturaleza del poder. Yo necesito establecer en determinado momento las reglas del juego. Reglas del juego. Una constitución es un conjunto de reglas del juego que integran un texto. Un texto. Pero ese texto depende siempre del contexto, que es el conjunto de condiciones económicas, políticas, culturales, sociales y de otros tipos, nacionales, internacionales. Todo eso es el contexto. Ese contexto influye en el texto. Y a su vez ese texto es capaz de influir en ese contexto. Este es un diálogo perpetuo. Una constitución es un texto. Y vos podés decir, tiene poca importancia, es un texto. No tiene poca importancia. Porque ahí están las reglas del juego. ¿Y quién pone las reglas del juego en un juego? El que tiene poder. El que tiene el poder.
Y no estamos hablando del poder intelectual. El que tiene poder político para hacer eso, para aprobar eso, o para no aprobarlo. En todo caso, hablando de una constitución, resulta fundamental la discusión. La discusión. Uno sabe abundantemente que esto va a llegar a una asamblea legislativa y ahí se va a discutir y se va a votar. Gente como yo no tengo ni un tan solo voto en la asamblea legislativa. No. Por eso, gente como yo, pensamos que lo fundamental es que la gente sea parte de esto. Que la gente conozca esto, que descubra que en esa cosa que se llama Constitución están contenidos cosas que a la gente le interesa. Sus derechos. Sus derechos. Sus derechos. Por los que hay que pelear. Que ahí hay una organización del Estado diferente a como nosotros lo conocemos. Que ahí está contemplada cosas pecaminosas en nuestro país hasta este momento, como por ejemplo, que en esa cosa de la iniciativa de ley se cometa el abuso y el atropello de decir que la gente tiene iniciativa de ley. ¿Habrá visto vos semejante barbaridad? ¿Y cuándo en el país se le ha consultado a la gente? ¿Nada? Bueno, ahí lo vamos a ver. Ahí lo vamos a ver. La concedida figura. ¿Y quiénes tienen iniciativa de ley? Los diputados, los otros, estos otros. Hasta los del Parlacen, ¿qué te parece? Los del Parlacen. Bueno, ¿y la gente? ¿Y acaso no te han dicho a vos desde que estaba chiquito, desde que uno va al kinder, de que el pueblo es el soberano? El pueblo es el soberano. Y le dicen que eso del soberano es una gran cosa. Pero a la hora de la iniciativa de ley, ese soberano no tiene acceso. Bueno, ahí va esa idea. Ahí va esa idea. ¿Y cómo se puede calificar esta idea de entrada de subversiva? Y esto quiere decir que los que hicieron ese proyecto son subversivos. Algunos no lo parecen. Si vos los mirás, pareciera que fueran buenas gentes. Pero no, son subversivos. Es parecido a lo que decía una doméstica en tiempos de la guerra, que la habían mandado a vigilarme, porque el ejército decía que yo era guerrillero. ¿Te puedes imaginar semejante mentira? Infundios. Y la muchacha mandaba papelitos al ejército y decía, no, don Toño, yo me llamaba Toño, no puede ser guerrillero porque es una gran persona. ¡Ah! ¡Mira qué belleza! Según ella, si alguien era guerrillero es porque era mala gente. Lo mismo les ocurre a los que hicieron esto. Subversivos. Pero hay otra cosa. Aquí se incorpora delitos como el referéndum y el otro delito que se llama plebiscito. Todo eso es delito. Aquí en el paisito de nosotros que tanto amamos, por el que damos la vida 1 y 1000 veces, a cambio de nada. Bueno, ahí viene una redacción.
donde a la gente debe consultársele en determinadas circunstancias, con un procedimiento establecido, políticas a aprobarse o leyes a aprobarse. Se llama plebiscito o referéndum, de acuerdo a las circunstancias. Esa es su versión. Y hay otra cosa más grave que a ustedes los va a asustar. Un asunto que se llama referéndum revocatorio. Y no te imaginas que se le da poder a la gente para que le diga al presidente de la República que ya no va a seguir siendo presidente de la República. ¿Habráse visto? Se llama referéndum revocatorio. Más o menos a la mitad del periodo hay un procedimiento para eso. Claro. Pero a la gente se le da, ¿qué es lo que se le está dando al pueblo? Poder. El pueblo puede hacer eso. En la filosofía política dominante hasta hoy, el pueblo no debe tener poder, hombre. Esa es la lógica. La lógica de la filosofía política dominante es que el pueblo nada más vote, pero que no elija. Esto es más o menos encubierto. En el proyecto no. Ahí va eso. Claro. Un proyecto de ese tipo siempre está vinculado a las condiciones políticas, económicas, concretas de esa sociedad en ese determinado momento. Si otras circunstancias políticas fueran los dominantes en nuestro país, dijéramos otra cosa, otras cosas. Como ocurre con Cuba. La Constitución cubana dice otra cosa. Sí, porque es todo el escenario. Pero aquí hay un momento histórico que permite que eso avance. Permite que eso avance. Al menos así pensamos los que estamos interesados. Vamos a ver.